No lo puedo creer. No lo había visto esto. No puedo creer. Eso es dentro del colegio. ¿Sí o no, Gaby? Dentro del colegio, ¿no? Sí. Está como en el patio ahí. Wow. Fuerte, duro, brutal, brutal. Bueno, fíjense que... Bueno, ahí se enfrentan entre ellos, graban. Qué duro. A 2 semanas del inicio del año escolar, a 2 semanas nomás, denuncias de acoso sexual, bullying, se han hecho recurrentes. Solo un par de datos, ¿ah? En 18 países de Latinoamérica se estima que 7 de cada 10 niños son víctimas de bullying. ¿Me escucharon bien o no? 7 de cada 10 niños. Y esto es en Latinoamérica, en 18 países. 7 de cada 10 niños son víctimas de bullying. Cifra publicada por la ONG International Bullying Sin Fronteras a finales del 2018. Se sabe que 4 de cada 10 alumnos en Chile, 4 de cada 10 han sufrido bullying en nuestro país, dentro de las escuelas, según el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación. El 2019, o sea, antes de la pandemia, la Superintendencia de Educación recibió 12.016 denuncias por maltrato entre estudiantes. 12.016 denuncias, de las cuales 1.714 fueron por maltrato físico. 1.714 por maltrato físico. El 2019, el 37% de la población estudiantil en Chile, el 37% fue víctima de acoso y violencia física, según el informe de CADEM. En los últimos 4 años, las denuncias por maltrato y discriminación entre compañeros ha ido en aumento. Los números los dicen, una situación que nos preocupa y lo queremos conversar y analizar con especialistas que tengo acá. Está la psicóloga de neuropsicología de la Universidad de Playa Ancha, Lilian Pérez. Lilian, ¿cómo te va? Bienvenida, un gusto verte. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por este espacio que nos das, que nos permite entregar información a las personas, que finalmente de eso se tratan estos programas, ¿no? De entregar herramientas, tips a las familias, que me imagino deben estar muy preocupadas y angustiadas por esta situación que nos está desbordando, como tú bien dices, a 2 semanas de clase. Uf. Eso me encanta, que podamos explicar, entender, pero también buscar soluciones, ¿sí? Y tengo al alcalde de Lo Prado y vicepresidente, también tu rol súper importante, vicepresidente de la Comisión de Educación de las asociaciones de municipalidades, está Maximiliano Ríos. Alcalde, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por tu tiempo también. Buenos días, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, saludar a Lilian también. Todo lo contrario, gracias a ustedes por estar. Y los quiero convidar a ustedes, a ustedes que están en su casa, que están viendo el noticiero. Yo sé que este noticiero también lo ven mucho en familia. Que escriban, si quieren no ponen los nombres, pero denúncienme para que podamos enriquecer esto, porque una de las grandes soluciones que podemos tener es denunciar, es mostrar que efectivamente, pues si todos nos quedamos calladitos, no pasa nada. Si esto no se aborda en televisión, no pasa nada, está todo perfecto. Si ustedes no hablan, está todo perfecto aquí. Acá en Chile no es bullying, acá está todo extraordinario. Y eso no nos podemos inventar. Bueno, ¿cómo lo miramos? ¿Cómo lo podemos entender, Lilian? ¿Por qué sucede esto? Solo aterricémoslo en nuestro país. Yo sé que tenía cifras de Latinoamérica y podemos compararlo a nivel mundial, pero vamos a Chile, que es nuestro terreno, donde vivimos, donde comemos, donde estamos. ¿Por qué sucede esto en Chile hoy? Bueno, yo creo que estamos viviendo una sociedad bastante complejizada. ¿Ya? Si nosotros hacemos como una revisión estos últimos años, desde el estallido social, estamos hablando después de una pandemia, estamos viviendo también crisis económica, es decir, estamos en una sociedad complejizada y en la cual no se nos han entregado tampoco herramientas de cómo resolver los conflictos de una manera adecuada. Entonces, sumamos a la ansiedad, a la preocupación, ¿no? ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar mañana? Estamos en una incertidumbre constante en relación a la salud, en relación a la economía, en relación a tantas cosas. Y esos problemas que son de adultos, sin duda, se trasladan muchas veces al espacio privado que tiene que ver con la familia y los niños van escuchando, los niños se van angustiando y tampoco ellos como niños tienen la solución. Entonces van con toda esa carga emocional
a un ambiente del cual entendemos durante 2 años ellos no se relacionaron directamente con sus compañeros. Sí. Por lo tanto, y además entender también que durante estos 2 años no tuvieron mayor roce físico. Y por otro lado, van a un colegio donde se exponen al constante roce y tapándonos la cara, donde además los seres humanos, y cosas muy interesantes como plantearon recién con el antiguo periodista, ¿no? De que el lenguaje construye realidades. Sí. Por lo tanto, con mascarilla, mi lenguaje no verbal, que el que yo construyo a partir de la mirada, a partir de la gestualidad, está partida, porque en el fondo yo veo solo los ojos, no veo la comisura, no veo una sonrisa. Por otro lado, al estar con mascarilla tengo que elevar la voz, como decía recién una de las personas que escribía. Sí. Entonces la tensión de la voz me sale grito. Y todos esos elementos lo está viviendo un niño, que además en un ambiente familiar está tenso. Entonces ese niño está con ansiedad, ese niño está con un estrés y no se facilita si yo no tengo estrategias como docente, como colegio y como familia. Por eso es que esto se tiene que hacer cargo de la comunidad. Esto no es un elemento solamente del colegio, o solamente de la familia. Pero tenemos que visibilizarlo. Es súper importante lo que marca Lilian, porque son también las formas, el lenguaje no verbal que pasa a ser fundamental. Estoy lleno de mensajes, lleno de mensajes. Me escribe, por ejemplo, Ailín Ursúa, me dice: la crianza en el hogar es pésima. Niños en entorno de maltrato, drogas, violencia online. Ojo, es un contexto de cosas que permeabiliza a los niños a reproducir la violencia. El respeto ya no es algo que se enseña en casa. En casa se fortalece en el si te pegan, tú también hazlo. El mayor porcentaje de educación es en el hogar. Los profesores son guías, no padres que guían a sus niños. Súper importante el tema que plantea Ailín, y lo quiero traspasar, alcalde, porque sé que ustedes también están hace rato trabajando con un protocolo, con un proyecto para terminar con esto. Quiero que nos cuente, que podamos visibilizar su experiencia, su visión y qué es lo que están haciendo, por favor, alcalde. Sí, mira, sin duda por los datos que tú entregas, Rodrigo, uno no le podría echar la culpa completamente a la pandemia. O sea, pues claramente esto lo profundiza, se hace más complejo. De golpe, después de 2 años, los niños van a sus establecimientos educacionales en forma presencial. Y aquí creo que es importante decir que hay problemas de inequidad territorial, porque hay distintas condiciones de seguridad sanitaria, hay distintas condiciones de seguridad para nuestras niñas y niños. Y eso genera, por cierto, mayor incertidumbre en los padres y apoderados. Mira, yo creo que lo que hizo el gobierno en estos días, que claramente tuvo que cambiar su agenda por estos hechos, sí, es súper importante, es decir, reconocer que esto tiene que tener un tratamiento intersectorial. Se junta Prevención del Delito, la Defensora de la Niñez, un par de alcaldes en conjunto, ¿cierto?, con el subsecretario de Educación. Yo creo que eso es súper importante, sí. Pero requiere de plan, requiere también de conocer las experiencias que se han hecho respecto, por ejemplo, a la sexualidad, a la afectividad. ¿Qué es lo que han hecho los establecimientos educacionales con esto? Porque son diversas experiencias, sí, ¿cierto? Lo que han hecho también respecto al autocuidado, súper importante. Mira, en la comuna de Los Prados nosotros tenemos un proyecto que ya es realidad hace ya 10 años. Y hemos establecido en cada uno de los colegios salas de salud. Es decir, tenemos una batería de prestaciones de salud respecto a los temas de afectividad y sexualidad, con consejería, con profesionales multidisciplinarios, que entregan atención a nuestras niñas y niños respecto a los temas del control de embarazo adolescente, por ejemplo. Y también, si ustedes se han dado cuenta que en este último tiempo hemos estado muy dedicados a ojalá generar oficinas de género al interior de los municipios. Yo creo que es súper importante la violencia sexual, la violencia de género. Obviamente es un tema del cual debemos hacernos cargo. Pero para eso se requiere un plan macizo. Yo celebro esta mesa de trabajo que se va a sacar adelante y les pediría que conocieran las realidades y conocieran también las buenas experiencias que han tenido. Eso. Es súper importante, alcalde. Ustedes en los minutos que llevan al aire han dicho cosas que son relevantes. Lo que decía Lili, a mí el lenguaje no verbal a mí me dice mucho. Y lo que dice el alcalde es sentarse, juntarse, es hablar, es debatir. Y yo también, alcalde, acá le quiero hacer una petición. Sumen a los niños y sumen a las niñas. Porque cuando uno toma decisiones en posiciones
mayores, ¿sí? Mayores fuera del colegio en posiciones de alcaldía, políticos, seguridad, etcétera. Tienen que sumar a la gente que está viviendo lo que habitualmente minuto a minuto están sufriendo. Voy a sumar a la gente, más allá de hacerles preguntas, yo tengo mucha gente que está acá y las quiero sumar. Está Danae. Y eso es bueno, que me pongan nombre de los colegios, súper bueno. Danae, en el colegio San Adrián de Quilicura, los niños comen en el suelo porque los casinos no dan abasto. Los más grandes no están respetando a los más pequeños en los recreos. Y el descontrol es total. Parece que la pandemia afectó muchísimo la mente de nuestros niños. Gracias, Danae. Voy con otro. Luis Sánchez, en el colegio donde van mis hijos, en el tercero básico, tienen 46 alumnos. Por eso los profesores no dan más. ¿Y qué hablar con la violencia de los más grandes y el consumo de droga? Se debe actuar y pronto. Lilian, quiero meterte en esto. Un segundo. Para buscar una solución. La idea mía es debatir, es mostrar. Nosotros como noticiero queremos denunciar esto, porque ya lo hicieron las mujeres con valentía y eso me alegra mucho. Dame un tips para el profesor, porque el profesor también lo sufre. La profe que está haciendo la clase lo sufre mucho. ¿Cómo deben enfrentar los profesores esta situación? Fíjate que nosotros trabajamos con el Senado, con la unidad de educación, donde estaba Yasna Proboste a cargo, y nosotros hicimos una propuesta de trabajo antes de que se volviera la presencialidad. Y una de las cosas que más hizo hincapié a fortalecer las habilidades, entre comillas, se llaman blandas, pero que no son habilidades blandas, yo creo que son transversales para el propio profesorado. Porque entendemos que el profesorado es un ser humano que también está volviendo a la presencialidad después de casi 2 años también en la cual estaba en su casa, en la cual él también es padre o madre que está entregando a su hijo a un colegio. Entonces tenemos que trabajar también con la emocionalidad del profesor, cómo está el profesor en sí mismo, manejándose en una tensión constante, porque después de 2 años va a tener 40 estudiantes en su sala de clase. Claro. Entonces, también nosotros propusimos cómo se trabaje con el profesor, también cómo se trabaja con los niños que tienen neurodiversidad. No es lo mismo trabajar con un niño que entiende quizás rápidamente a un niño que es neurodiverso. Cómo trabajamos con el control de los impulsos, cómo trabajamos con este roce constante de físico. Entonces, hicimos hincapié en este trabajo previo a la apertura escolar. No sé si efectivamente se realizó este trabajo de fortalecimiento emocional. Y yo invito a la emocionalidad, porque todo lo que tiene que ver con violencia finalmente se traduce y me voy a ir como neuropsicóloga que soy, a los neurotransmisores. Nosotros cuando estamos con un estrés galopante, con un estrés negativo, generamos algo que se llama cortisol, y generamos un estado de alerta entre el miedo y la rabia. Y esos 2 elementos son los que gatillan en la violencia o en la agresión. Entonces, si yo trabajo con elementos previos, no tengo que llegar a agredir. Pero si yo no trabajo, insisto, con el estrés o con la ansiedad que me provoca este hecho futuro de que me voy a enfrentar a un equipo, ¿cómo voy a manejar, por ejemplo, un repertorio conductual? ¿Qué hago en caso de? Hago simulaciones. ¿Qué hago en caso? ¿Cómo lo han hecho otros profesores en otras partes del mundo? Sí, pero ¿por qué estrategia? Pero ¿por qué no? No, es para que vayamos enriqueciendo. ¿Y por qué no se puede convivir en paz? ¿Por qué no se puede entrar en eso? La paz es un concepto ideal. Yo creo que la paz en este minuto, y sobre todo te lo voy a mostrar, porque tú desde que prendes la televisión hasta que la apagas, un medio televisivo, pero puedo hablar de cualquier medio de comunicación, las redes sociales, lo que se exacerba son la violencia. Si tú fijas en las redes sociales, ¿qué se exacerba? La violencia, el romper una cosa. ¿Qué se graba cuando 2 personas se golpean? ¿Por qué no se graban, por ejemplo, cuando se está trabajando en conjunto? ¿Por qué no se levanta trabajo la en noticia? equipo, el amor, el respeto. ¿Por qué hay tantas horas de televisión con relación a la guerra? ¿Por qué hay tantas horas de televisión cuando se roba algo, se pega un balazo? Que el portonazo, que la violencia. Vivimos en una sociedad que fomenta la violencia. Yo estoy muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Y eso que trabajo en esto. La paz es un idealismo, ¿no? Que ojalá todos buscáramos eso, pero la sociedad fomenta lo contrario. El discurso parte de la violencia. De hecho, esta misma conversación nuestra
surge a partir Parte del de la bullying. violencia, lógico. Buen punto, Lilian. Me voy a la calle para traspasar también consultas. Javier Estuardo, contigo, amiga mía, ¿dónde estás? El contacto con la familia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mira, nosotros nos trasladamos a la comuna de Huechuraba, específicamente al sector de La Pincoya, porque un tema bastante importante, lo que justamente están conversando en estos momentos, la violencia estudiantil, que lo hemos visto no solamente en distintas ciudades del país, alrededor del país, sino que también han sido noticias alrededor de todo el mundo, un tema que preocupa y que muchas veces es muy silencioso, no solamente para el mismo niño, sino que también, por supuesto, para toda la familia. Ahí mismo ustedes estaban conversando en qué se puede adoptar, qué se puede generar, qué iniciativas internacionales se pueden ir adoptando en esta materia para ir avanzando, por supuesto, respecto a esta violencia estudiantil. Bueno, nosotros nos encontramos precisamente en esta comuna, que es Huechuraba, porque comenzó a implementarse un programa a partir de 2019. Se llama Cero Bullying. Este programa se implementa en las 7 escuelas de educación básica, es decir, desde pre-kinder hasta octavo básico, por supuesto, para ir trabajando en esta materia, Rodrigo, sin duda un tema súper importante que incluso se podría replicar a nivel nacional. Para eso nos encontramos justamente con uno de los directores, Juan Zúñiga. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, buenos días Javiera, buenos días Rodrigo. ¿Te está escuchando, Rodrigo, por si favor? acaso? Sí, Javi, por si favor. le quieres hacer algún tipo de pregunta. Haz tu entrevista tranquila, por favor, es súper valioso lo que tienes ahí como testimonio. Dale, te escucho. Sí, Juan, si me puedes comentar un poquito, este programa lo traen desde Noruega, que comienza a implementarse en los años 80 y se implementa acá en Chile en 2019. ¿Cómo nace este programa? ¿Cómo se implementa en estas 7 escuelas en la comuna? Bueno, este programa, como tú dices, efectivamente surge a raíz de los problemas que se suscitaron en Europa en tiempo anterior, y tomando esa experiencia, la autoridad local se dio cuenta que existía la necesidad de instalar un programa que previniera esta violencia escolar. Y ese programa tiene por nombre Cero Bullying, y que es un componente dentro de los otros componentes municipales y del Departamento de Educación, que vienen a fortalecer las prácticas, las buenas prácticas de los establecimientos educacionales para prevenir efectivamente el maltrato infantil, la violencia escolar y el bullying entre los estudiantes. Y Juan, ¿usted ha visto una diferencia? Me imagino que no tiene todas las cifras acá, pero se habla incluso que disminuyen aproximadamente un 30% la violencia estudiantil dentro de los mismos recintos educacionales. Efectivamente, los últimos indicadores de los CIMSE señalan que esta escuela, y particularmente en la comuna, los otros indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes han ido en un significativo de buena convivencia escolar. Encuestas realizadas el año 2018-2019 arrojan que aproximadamente el 87%, cerca del 90% de los estudiantes manifiestan que no han tenido ningún tipo de práctica violenta dentro de su contexto escolar. ¿Y cómo trabajan en esta medida? Porque obviamente, bueno, en el caso del bullying siempre hay una persona afectada y un agresor, que finalmente es el que genera este tipo de violencia, puede ser tanto física o psicológica. ¿Cómo tratan eso? ¿Con cuánto personal ustedes terminan trabajando para evitar y para terminar disminuyendo justamente esta violencia? Afortunadamente el municipio no escatima en recursos para poder instalar dentro de las comunidades equipos especializados en el trato de la problemática de convivencia escolar. Las escuelas tienen duplas psicosociales que abordan desde el punto de vista social y desde el punto de vista psicológico estas problemáticas en las escuelas. Así, por ejemplo, se atiende inmediatamente ante un conflicto que se presente, que no estamos exentos de que se pueda presentar en cualquier momento. Lógico. Se aborda con la familia, con el estudiante, se aparta, digamos, el caso. sujeto agresor, por decirlo de algún, se neutraliza la conducta,
y se desarrollan actividades reparatorias con los estudiantes afectados. Ok. ¿Cómo qué tipo de actividades? Se desarrolla, perdón. Termine la oración y le pasa a Rodrigo. Sí, por favor, por favor. Bueno, ese proceso se desarrolla también con una capacitación al personal que atiende a los estudiantes, se les explica, hay un número importante de funcionarios que están cautelando en los patios, en los espacios donde se puede producir cierta violencia y se ataca inmediatamente. Perfecto, Juan. Rodrigo, por supuesto, te doy el paso, un tema súper interesante, súper importante, por lo demás, este tema de la violencia al interior de los distintos colegios. Sí, muy valioso el comentario de Juan con tu entrevista, Javi, y se lo quiero traspasar de inmediato a Maximiliano, alcalde de Lo Prado. Maximiliano, para saber cómo ha evolucionado también este proyecto que tú comentabas, hace 10 años trabajando, de aquí hoy en la actualidad con esta crisis que estamos viviendo, que también describía muy bien Lilian a través de la importancia que tienen las redes sociales y los medios de comunicación. Hoy en la actualidad en Lo Prado, ¿cómo es lo real, la vivencia, colegio, la escuela? Mira, felicitaciones a Huechuraba, es súper importante destinar recursos a estos temas. Sin embargo, yo quiero decirlo con todas sus letras, el 90% de los colegios municipales no tiene la posibilidad, ¿cierto?, de generar esta iniciativa por falta de recursos. Hay una crisis de la educación respecto a los temas de financiamiento, y eso lo sabemos todos. Producto de eso está la reforma en marcha, donde el Estado tiene que ser más protagonista. Por eso que es importante lo que nosotros hemos hecho en los últimos 10 años, porque no se ha tratado de inyectar más recursos, sino que de generar una sinergia entre los distintos programas. Nosotros estamos hablando de tener salas de salud al interior de los establecimientos educacionales que se hace cargo de 3 problemas. La alimentación saludable, que tenemos obesidad, ¿cierto?, ya reconocida, la afectividad y sexualidad, donde trabajamos con las niñas y los niños, que es algo súper importante que tú planteas, Rodrigo, esos son los principales protagonistas, y la comunidad educativa en general, los padres y apoderados, el sostenedor, los asistentes de la educación, en función de objetivos. Y, por supuesto, el autocuidado que tiene que ver con la salud mental de nuestras niñas y nuestros niños y cómo nosotros somos capaces de estar atentos a aquello. Bueno, eso se hizo en su oportunidad, diría yo, conformando o tratando de entrelazar estos distintos programas que muchas veces vienen del Estado y generar ciertas condiciones para poder avanzar. Claro, hemos tenido buenos resultados, hemos bajado la obesidad en estos últimos 10 años, hemos también tenido menos embarazos adolescentes, ¿cierto?, en el promedio regional, y por supuesto que estamos trabajando con los temas de prevención de cualquier conducta que genere riesgo, como son las drogas. Ajá. Por eso es súper importante que esta mesa que se está generando hoy día también priorice, es decir, la educación de nuestras niñas y niños es lo principal y tenemos que inyectar recursos con un plan macizo que permita, en definitiva, darle tranquilidad a quién, por supuesto, a nuestros padres y apoderados. Ajá. Escribe Erasmo Valenzuela, dice, todo lo que está pasando en los colegios es resultado de los comportamientos dentro de la familia y como nuestra sociedad está solucionando los temas sin lograr hacer operar la justicia por la mano propia o por autotutela. Gracias, Erasmo, por escribir. Lilian, ¿hay algún perfil que uno pueda describir? Así son los niños, así son las niñas, los que hacen, los que generan el bullying, los que reciben el bullying. ¿Eso se puede definir, se puede estructurar? ¿Hay un biotipo o no? No, o sea, el niño es un ser humano en formación, es un niño que va en un proceso de desarrollo de personalidad. Lo que sí es importante, el contexto en el cual el niño se desarrolla. Es decir, un niño que recibe mucha crítica del entorno y menoscabo del entorno, lo más probable que sea más bien tímido, que sea más bien retraído y que sea más vulnerable a la crítica o al maltrato, porque su espacio con contexto directo es el que le ha facilitado ese estilo de conducta. Entonces va a ser retraído, va a ser una persona que no va a dirigir la palabra, va a ser más bien pasivo frente a las opiniones, etcétera. Pero no es que sea así, sino que se va formando en función del entorno directo. Por eso es que es tan importante el trabajo con la familia, con el colegio y con todos los agentes de la comunidad, no solamente con los papás o con el colegio, también con las organizaciones que están civiles,
Por ejemplo, las mismas universidades. Las universidades también tienen muchos estudiantes en práctica e invitarlos a ser partícipes de los procesos. Yo entiendo que estamos con una situación económica en la cual no hay tantos recursos. Yo trabajé mucho tiempo en municipalidades con muy pocos recursos. Sin embargo, si se hacen estratégicamente, digamos, enlaces, se puede invitar a profesionales que están titulándose a hacer las prácticas profesionales y eso obviamente va a abaratar costos. Entonces hay que generar una estrategia social. No se puede trabajar de manera isla. Yo invito a todas las organizaciones civiles que puedan apostar, porque entendemos que los niños y los jóvenes son el futuro de nuestro país. Hoy día vemos que nuestro gobierno está liderado por personas que en un momento fueron, digamos, escolares que salieron a la calle a hablar por ellos. Entonces, entendamos de una vez por todas que los niños y los adolescentes son el futuro de nuestro país, los que van a dirigir nuestro país. Por lo tanto, si tenemos que trabajar es en ellos y en serio. Toda la comunidad y los padres son un elemento importante, pero no únicos. Y eso no podemos decir es que los padres son o es que los profesores son. Nosotros también somos, porque somos parte de la sociedad civil de Chile. Qué interesante, es sumar voces. Juan, para ir cerrando contigo, Javiera, para que lo involucres a Juan también con esta experiencia que él tiene, ¿cuál es su opinión respecto a qué solución le podemos dar? Porque acá el alcalde, Maximiliano Ríos y Lilian, también coinciden en algo, una mesa de reunión donde sumemos todas las voces, y yo más encima acá humildemente desde esta tribuna, que sumen a los alumnos, que sumen a las alumnas, porque tienen cosas que decir, porque ellos viven esto. ¿Cómo ve de aquí hacia adelante, Juan, lo que pueda también suceder, no solamente en su experiencia, en su comuna, sino que buscando una solución integral para Chile? Javi, Juan. Sí, Rodrigo, mira, en realidad yo creo que este es un problema que se debe abordar de manera espontánea, de forma improvisada. Esto tiene que abordarse desde una perspectiva mucho más profunda. Primero, contar, afortunadamente, como nosotros contamos con los recursos dispuestos por el sostenedor para la mejora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, para que las escuelas cada vez sean más acogedoras, para que las escuelas entreguen más y mejores aprendizajes a los estudiantes, y para eso entregar los recursos necesarios, cosa que la autoridad local sí lo ha hecho, a diferencia de otros contextos. Todos nuestros estudiantes, a raíz de la pandemia, se les entregó a cada uno de ellos, desde primero a sexto básico, un computador que se entrega en comodato para que tenga posibilidad de continuar con su aprendizaje en caso de que se debieran desarrollar clases telemáticas. Sí. Mejora en las dependencias. La escuela tiene que ser un lugar adecuado. No pueden comer los estudiantes en el piso. Los estudiantes tienen que tener un comedor para alimentarse. Tienen que ser atendidos, tienen que ser bien tratados. En nuestra escuela y en la gran mayoría de las escuelas, estoy seguro, de la comuna, el clima de buen trato es una política integrada al proceso pedagógico. Entonces, no se puede pretender dar solución a un problema universal con las mismas prácticas que se han llevado adelante. Hay que poner el foco en los estudiantes, esa es nuestra principal preocupación. Y como dice el lema institucional, nosotros estamos para educar, para la justicia social. Qué interesante escucharte, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Javi. Javi, quiero que recorramos también la ciudad porque hay otros temas que quiero abordar contigo con la visión de la gente en otros temas que vamos a tocar. Juan, muchísimas gracias. Maximiliano, alcalde, muchísimas gracias. Lilian, muchas gracias. Ha sido un tema que explotó duro y que nosotros obviamente lo vamos a abordar, no lo vamos a soltar y por eso queríamos tener la experiencia de ustedes. Y voy a leer un par de Twitter más porque hay mucha gente que está escribiendo respecto a su experiencia. Solo les quiero pedir a modo de reflexión final que me regalen 20 segundos cada uno, ¿sí? Porque quiero que ustedes concluyan el tema de la manera como más les nazca. Lilian, parto contigo con 20, 30 segundos que me puedas decir lo que quieras manifestar respecto a este tema. Por favor, la pantalla es tuya. Bueno, sobre todo invitar a reflexionar de que, como bien dijo recién el director, el aprendizaje surge a partir de un estado de bienestar.
Por lo tanto, si yo creo o pienso que el estudiante va al colegio a aprender, va a tener que estar en un estado de bienestar. Por lo tanto, yo tengo que garantizar que el niño va a estar bien cuidado, que va a tener un bienestar biopsicosocial, es decir, va a estar en un espacio cuidado, protegido, en el cual el niño va a querer estar. Y por otro lado, tengo que garantizar en el espacio personal, que es el familiar, que también tenga esas garantías, es decir, va a estar bien cuidado y bien protegido, porque el aprendizaje no es solamente en el colegio, el aprendizaje también se da en la casa. En cada instancia donde el niño está aprendiendo, porque el cerebro aprende justamente en la infancia y en la adolescencia. Por lo tanto, en todas partes yo tengo que garantizarle al niño ese bienestar. Por eso invito a que todos en la sociedad nos hagamos cargo de ese proceso. No es solo del colegio, no es solo de los padres, es de toda la sociedad. Absolutamente. Lilian, gracias por estar. Muchas gracias. Alcalde Ríos, por favor, lo que quiera decir, la pantalla también es de usted. Muchas gracias. Mira, yo quiero contarles que este programa que nosotros hemos sacado adelante en los últimos 10 años, lo pusimos en disposición de gobiernos anteriores. Yo quiero plantear que esto se hizo cuando nosotros teníamos los colegios a cargo y sobrevivió también cuando entregamos los colegios en 2018. Hoy día existe el Servicio Local de Educación Barranca y tenemos todavía esta sala de salud. El programa se llama 3A, que indica, ¿cierto?, alimentación saludable, afectividad, sexualidad y autocuidado. Un programa macizo que se hizo en su minuto sin recursos, es decir, solamente coordinando y generando sinergia con los distintos programas que nosotros teníamos tanto en el municipio como en las corporaciones. Por eso es súper importante decirle a la comunidad que se necesita el compromiso y se necesita también el apoyo de nuestras autoridades y en este caso también del actual gobierno y en la forma de Estado. Así que muchas gracias por la invitación. No, todo lo contrario, gracias a ti con ese programa 3A que también podría ser replicado obviamente en otros lugares y se hizo sin recursos. Juan, tu última reflexión ahí aprovechando el micrófono que tiene la Javi para que digas y manifiestes lo que estimes conveniente, por favor. Yo creo que es necesario que la comunidad entera entienda que no podemos ser protagonistas de lo que está sucediendo, o sea, no podemos ser testigos de lo que está sucediendo, sino que nosotros tenemos que ser protagonistas del cambio, actuar con foco en los procesos que estamos llevando adelante, especialmente los que somos directores de escuela. No podemos dejar que las cosas pasen por nuestro entorno y no tener reacción. Tenemos que actuar decididamente, con convicción, con absoluto profesionalismo y con el entusiasmo que todo el equipo docente de las comunidades tiene instalado en su quehacer diario. Eso solamente. Gracias. Juan, gracias por todo, Juan. Alcalde Ríos y Lilian, un abrazo grande, gigante. Seguiremos con esto, ¿ah? Un abrazo virtual a la distancia. Javi, nos seguimos moviendo, ¿ah? Te necesito para varios temas más, Javi querida. Un beso grande para ti. Cerramos acá, punto final.